Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas. Ah caray, me faltan números, aprendizaje esperado. Desarrolla y ejercita un algoritmo para dividir números de hasta 3 cifras entre un número de 1 o 2 cifras. Traía una tabla con unos números porque iba a organizar un pequeño viaje para repartirles dulces, pero se me cayeron. La verdad, los necesito mucho. Observa la siguiente tabla, le hacen falta algunos números. Observa que en la primera columna puse el número de niños, en la segunda, dulces donados por alumno y alumna, y en la tercera columna dice total de dulces. Tenemos que analizar la tabla para saber qué operación debemos hacer y así tener las cuentas completas. Te explico el proceso de cómo lo realicé para que sepas qué operaciones hice al principio. Si observas en la primera fila, están completos los datos. Tiene en la primera columna 23 alumnos y en la segunda dulces donados por alumna y alumno 7. Y si multiplicamos los 7 dulces por los 23 alumnos, nos da 161. Recuerda que para encontrar el número que nos falta en una multiplicación, podemos multiplicar el otro hasta llegar al que está como resultado. Podemos multiplicar el número que tenemos hasta encontrar el número que nos haga falta. Vamos a realizar el ejercicio en la operación que está completa y en vez de multiplicarlo, vamos a dividirlo. En este caso creo que como se cambia de una multiplicación a una división, habrá que fijarnos que los números también cambian de posición, porque al buscar ese número faltante en la multiplicación usamos la división. Veamos en la siguiente, son 170 dulces y cada niño dio 5 dulces. ¿Cuántos niños dieron dulces? Para transformar una multiplicación donde falta un factor en división, el producto se convierte en dividendo, el factor conocido en divisor, y el cociente es el factor que se busca. Al hacer esta división nos da como resultado o cociente 34 y lo podemos comprobar haciendo la multiplicación 34 por 5 que son 170. Para los siguientes son 224 dulces en total y esta vez solo 32 alumnos dieron dulces. Aquí tenemos que saber cuántos dulces dio cada alumno. Ya tienes el número faltante, podemos comenzar acomodando las cantidades en una división para encontrar cuántos dulces dio cada alumno. Entonces quedaría que dividamos 224 entre 32 y si vemos la operación aquí nos damos cuenta que el resultado es 7. Quiere decir que 32 niños dieron 7 dulces cada uno y por eso hay 224 dulces. Aquí estamos observando el resto de las operaciones para encontrar los datos faltantes de nuestra tabla. Asignatura Artes. El tiempo en movimiento, aprendizaje esperado, comunica una idea por medio de la combinación de movimientos, espacio y tiempo. Las emociones influyen en nuestros movimientos, o bien nuestros movimientos influyen en nuestras emociones. ¿Tú qué piensas? Las emociones y los movimientos corporales sí influyen. Por ejemplo, si yo estuviera triste, es muy probable que tú lo notarías en mi postura y en la manera en que me moviera y caminaría. Recordemos que nuestro cuerpo comunica ideas, emociones y sentimientos, sin que tengamos que expresarlas de manera verbal, incluso aunque no tuviéramos la intención de expresar algo. Si yo estuviera triste, tal vez mi cuerpo se vería contraído y mis movimientos serían lentos y pequeños. La cantidad de tiempo empleada en un movimiento en relación con la cantidad de espacio que recorre ese movimiento determina su cualidad temporal, si es lenta, rápida o sostenida. ¿Tú crees que en el teatro los actores usan intencionalmente estas cualidades cuando representan a sus personajes? Definitivamente, porque si no las escenas se verían planas, además de que corren el riesgo de que el espectador no alcance a entender los diferentes estados de ánimo de su personaje. Todos podemos controlar qué emociones perciben en nosotros solo con imprimirle ciertas cualidades a nuestros movimientos. Por ejemplo, sin ninguna intención ni velocidad específica te mueves de un punto a otro, sostienes el movimiento en una pose natural que acabas de hacer, caminar y únicamente caminar. Ahora si caminas rápido y haces movimientos pequeños pero rápidos de un punto a otro, sostienes el movimiento en una pose con las manos en la cabeza y cara de preocupación. Esos fueron movimientos muy rápidos y eso te hace expresar como que estás apurado o con ansiedad. Si caminas lento y haces movimientos grandes, valseados y lentos, de un punto a otro, sostienes el movimiento en una pose, manos hacia el cielo abiertos y cara feliz. Con esos movimientos expresas felicidad.
Ahora jugarás con el movimiento y sus cualidades temporales. La propuesta es que dramatices una escena sin palabras, solo con movimientos. Asignatura Historia, Juárez y la República, parte 2, aprendizaje esperado. Reconoce la soberanía y la democracia como valores de la herencia liberal. La República restaurada es ese periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y el imperio en 1867. Y abarca los gobiernos de Benito Juárez de 1867 a 1872 y de Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno. Durante la Guerra de los 3 Años y la intervención francesa, el principal personaje de la política del bando liberal fue Benito Juárez. Recuerda que el periodo que va desde el triunfo del bando republicano sobre el imperio hasta el establecimiento del primer periodo presidencial del general Díaz se le denomina República Restaurada. Esto debido a que se logró expulsar a los invasores franceses que lograron establecer un imperio. Con el triunfo de la República sobre los grupos conservadores y la intervención francesa, se establece en nuestro país una relativa estabilidad política, puesto que cesaron las presiones extranjeras para conquistar México y concluye un enfrentamiento entre dos proyectos de nación que se había originado con las confrontaciones civiles. Después de restablecerse el orden constitucional, el gobierno extraordinario de Juárez expidió el 14 de agosto de 1867 la convocatoria para las elecciones del presidente de la República, presidente del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia. Fue electo como responsable del Poder Ejecutivo Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada como vicepresidente para el periodo de 1867 a 1871, y entonces una de las medidas más importantes de Juárez en este periodo fue reducir y organizar el enorme ejército con que se contaba en esos momentos de 80,000 a 25,000 efectivos. Tal acción tenía por finalidad controlar políticamente a los caudillos militares que habían surgido durante la Guerra de los 3 Años y la intervención francesa, así como proporcionar a la hacienda mayor presupuesto, pues ya no había que pagarle a muchos soldados. Otra de las medidas del gobierno de Juárez fue realizar acciones para llevar a cabo el programa de las leyes de reforma y de la Constitución de 1857. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria y se establecen programas para el mejoramiento de la enseñanza profesional de la medicina, ingeniería y leyes. Asignatura Español sobre notas informativas, aprendizaje esperado. Lee y compara notas periodísticas para recapitular sus propósitos y características. En la sesión de hoy abordaremos el tema de notas informativas sobre un mismo tema para recordar lo que sabemos y aprender más sobre este texto. Recuerdo que mis papás y mis abuelos solían leer el periódico cuando era niño. Yo le echaba un vistazo y justo las notas informativas eran lo que llamaba mi atención. Para entrar de lleno al tema me gustaría iniciar proponiéndoles unas preguntas. Para responderlas consideren lo que saben sobre textos periodísticos y sus características. ¿Qué necesita un hecho para volverse noticia? ¿Por qué son relevantes los hechos narrados en las notas informativas? ¿Cuáles son las características principales de una nota informativa? ¿A través de qué medios se difunden las notas informativas? Te pido que escribas las respuestas y las verifiques al final de la clase. Todo lo relevante que sucede en nuestro mundo en los diferentes ámbitos puede ser noticia y también una nota informativa. Noticia y nota informativa no son lo mismo, es una confusión muy común en las personas. Muchos utilizan los términos noticia y nota informativa como sinónimos. Creen que la noticia es un texto periodístico, pero no es así. Para explicarlo mejor, nos apoyaremos de un diccionario. Noticia: información sobre algo que se considera interesante de divulgar. Dar noticia de un acuerdo. Hecho divulgado, se ha producido una triste noticia. ¿Qué te dice la definición? En estas dos acepciones, la noticia es lo que sucede. Al decir que la noticia es lo que sucede, nos referimos al hecho. En el periodismo se le llama hecho noticioso. ¿A qué tipo de texto pertenece la nota informativa? Es del género periodístico. ¿Y cuál dirían que es su propósito?
es responder a las preguntas principales sobre el hecho noticioso o noticia. Recuerda que si es posible, revisa periódicos ya sea impresos o digitales. Cuando leemos un periódico o una noticia, ¿cómo podemos identificar si es falsa o real? Sería bueno tener algunas recomendaciones para poder diferenciar una noticia real de una falsa y a partir de eso seleccionar las notas informativas que vamos a leer. Las fake news, las noticias falsas que se viralizan rápidamente en Internet, ya que mucha gente comparte noticias sin saber si son reales o no. Entonces es importante considerar que no todo lo que hay en Internet es verdadero. En tu pantalla estás observando una manera de cómo saber cuáles son noticias falsas o fake news. Por ejemplo, en Internet comprueba la dirección web, investiga opiniones, observa la calidad del diseño del sitio y su navegación. Los textos periodísticos deben escribirse con un compromiso cimentado en la veracidad, en la verdad, para no malinformar a la gente. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!